vamos a estar hablando de las debilidades. Y aunque todos nosotros reconocemos y aceptamos que no somos perfectos, y lo decimos, nadie es perfecto, eso lo hemos escuchado y lo hemos repetido en más de una ocasión. Pero a pesar de que nosotros sabemos que no somos perfectos, de que tenemos debilidades, de que hay luchas en nuestras vidas, también a su vez nosotros no sabemos reconocer cuáles son nuestras debilidades. Es decir, sabemos que somos imperfectos, sabemos que tenemos debilidades, pero no sabemos cuáles son esas debilidades, no sabemos cuáles son esas luchas, porque cada uno tiene una debilidad diferente, cada uno tiene una lucha diferente, cada uno, a pesar de que sabemos que la palabra nos enseña que nosotros tenemos una lucha constante entre el espíritu y la carne, pero también cada uno es influenciado, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, y es ahí donde nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y ponernos en las manos de Dios para que esas cosas que se han convertido en debilidades, que se han convertido en luchas para nosotros, que se nos dificultan, nosotros poder ponerlas en las manos de Dios y que Él nos transforme, que Él nos dé la fuerza, que Él nos ayude a nosotros poder trabajar esas áreas vulnerables en nosotros. El problema con las debilidades es que, así mismo como una herida que no se trata, como una herida que no se cuida, que la dejamos abierta, que se infecta con bacterias, así mismo sucede con nuestras debilidades cuando nosotros no las reconocemos. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a decir, es que yo soy así. Soy iracundo, pero la gente tiene que aguantarme que yo soy iracundo porque el problema es el otro. El problema es que mis compañeros de trabajo me molestan mucho, me provocan, no saben cómo hablarle. Mi esposa nunca me guarda la cena que yo quiero, el esposo nunca le dice las cosas que ella está esperando y por eso se enojan y se airan, y el problema siempre es el otro. Y así mismo sucede también con el chismoso. El problema es que nosotros no trabajamos esas áreas de nuestras vidas, y como no las trabajamos, las descuidamos, y como las descuidamos se convierten en un área muy vulnerable para nosotros y de mucha dificultad. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Si ustedes tienen su Biblia a mano, lean conmigo. Dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí nosotros vemos a nada más y nada menos que al apóstol Pablo, no poca cosa, quizás el hombre más influyente de aquella época entre los discípulos, quizás el evangelista de los gentiles, el apóstol de los gentiles. Este mismo hombre fue el hombre que tuvo una revelación con Cristo, fue el mismo hombre que en ese encuentro con Cristo también perdió la visión, es decir, quedó ciego, se reveló cuál era su naturaleza y quedó ciego, pero también Dios le devuelve la visión milagrosamente. Entonces estamos ante una persona que tenía un currículum impresionante, es decir, era un hombre sumamente preparado. Él dice que era fariseo de fariseos, eso quiere decir que por lo menos tenía 20 años de preparación, es decir, de estudio respecto a las escrituras, de estudio respecto a historia. Era un hombre muy capacitado, era un ciudadano romano también, lo cual nos demuestra su abolengo, nos demuestra su importancia, que no era un ciudadano cualquiera, no era una gente de a pie, no era de lo más bajo, todo lo contrario, una persona muy capacitada, porque en aquella época el simple hecho de nosotros tener acceso a la educación ya te colocaba en un sitial diferente. No todo el mundo, no era un derecho para todos, sino que era un privilegio para los que tenían más, para los que podían más y para los que tenían ciertas relaciones. Entonces vemos al apóstol Pablo que aún con toda su grandeza, humanamente hablando, él mismo reconoce aquí en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 en adelante que él tiene debilidades.
Y yo sé que hay algunas teorías que dicen que si el apóstol Pablo estaba luchando con alguna gastritis, que si era con una tentación sexual, que si era un tema de inmoralidad. Eso es irrelevante, pero lo menciono para que ustedes sepan que independientemente de lo que se diga por ahí, lo que nosotros debemos aprender de este texto es cómo el apóstol Pablo trata con sus debilidades, cómo el apóstol Pablo muestra sus debilidades ante el Padre. Que él no fingía, es decir, no se presenta como a veces nos presentamos nosotros, con esa actitud de los fariseos, donde nosotros lo único que vamos a pedirle a Dios: Señor, mira el carro que yo quiero, mira la casa que yo quiero, mira el apartamento que yo te estoy pidiendo. Y algunos hasta nos sumergimos en un propósito, como solemos decir, donde ayunamos, hacemos silicio, porque queremos una casa nueva, queremos un carro, queremos un novio, una novia, una esposa, un esposo, porque vamos a la presencia de Dios a pedirle, vamos a la presencia de Dios a arrebatar nuestra bendición. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo, a pesar de toda su grandeza, vuelvo y repito, se presenta ante Dios con un corazón humilde y no hace caso omiso de sus debilidades. Es decir, él no dice: es que yo soy así, y así Dios me escogió, y así Dios me usa, y así Dios me ha llevado por diferentes ciudades, por diferentes naciones, para que yo pueda predicar su evangelio. No, el apóstol Pablo no lo vio de esa manera. No lo dio por sentado, como que Dios sabía quién era él y que ya simplemente él se podía quedar así. Él entendió que había una debilidad en él y que eso era un obstáculo para él, que era un obstáculo para él tener una vida plena en Cristo, para él tener una vida plena en el Señor. Y por eso en el versículo 9 él dice: le he pedido 3 veces, en el 8 dice: le he pedido 3 veces al Señor respecto a esta situación, que vuelvo y repito, él no aclara cuál es, pero maravilloso que él no lo aclare, porque así cualquiera de nosotros, independientemente de cuál sea nuestra debilidad, así mismo nosotros podemos presentarla ante el Señor. Y dice que él clamó 3 veces al Padre, es decir, se presentó en oración 3 veces ante el Señor y le pedía al Señor que le quitase esa debilidad, que le quitase ese obstáculo, eso que se había convertido para él en un problema, y que la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Es decir, que te baste mi gracia. No te preocupes porque yo te quite esa debilidad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, en medio de esas debilidades es que tú te vas a dar cuenta de cómo yo estoy obrando en tu vida. Porque precisamente si nosotros no tuviéramos debilidades, tal vez sentiríamos o pensaríamos que no necesitamos de Dios. Pero el apóstol Pablo, vuelvo a él, nos enseña que a pesar de sus debilidades, que a pesar de que Dios lo estaba usando, que a pesar de que era un hombre que predicaba excelentemente, de que se sabía las escrituras, de que Dios obraba milagros a través de él, de que en más de una ocasión lo dieron por muerto y el Señor lo mantenía vivo, en que tenía una capacidad discursiva impresionante, que podía tener una conversación con los grandes gobernantes, pero independientemente de eso, el apóstol Pablo se mostraba ante Dios con una sencillez de corazón que para mí resulta impresionante. Es decir, que nosotros también debemos aprender de él y imitar esta conducta, imitar este proceder de presentarnos ante Dios, de presentar nuestras debilidades, así mismo como lo hizo el apóstol Pablo. Cada uno sabe en su corazón, en su interior, cuál es su debilidad. Algunos estamos luchando con la ira, con el enojo, que somos bien, nos sulfuramos rápido, que somos bien, como dicen por ahí, de mecha corta. Pero usted sabe de su problema, pero a veces lo damos por sentado. Y eso no se convierte en una situación que nosotros presentamos a Dios, porque entendemos que las demás personas deben aceptarnos así como somos. Entendemos que la gente tiene que aguantarnos así como somos. Entendemos que Dios tiene que aguantarnos así como somos. Y sobre todo, si hay algún tipo de llamado en esa persona, si hay algún tipo de ministerio, como yo soy el pastor, ya Dios me tiene que aceptar así como yo soy. Él me llamó así como yo soy, me llamó iracundo, me llamó quizás chismoso, me llamó mientras yo era una persona con ciertos problemas de lascivia, que a veces tenemos personas dentro de la iglesia que están luchando con el hecho de que se levantan por las noches a ver cosas inapropiadas por su celular, por las aplicaciones que tienen y todo eso.
Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña cuál es la manera correcta en la que nosotros tenemos que lidiar con esas debilidades que cada uno de nosotros sabe que tiene. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros, hablando de esto, nos viene a la mente cuál es esa debilidad que hay en mí que probablemente, o 100% seguro, que no nos permite tener una vida plena en el Señor. Hay personas que lidian con la depresión, que un día están muy bien, un día están muy animados, pero de repente al día siguiente ya no se sienten bien. De repente al día siguiente ya no tienen deseos de vivir, ya no se sienten agradecidos con Dios, ya no valoran la familia que Dios ha puesto en sus manos, ya no le importa el matrimonio, no le importa, ni siquiera tienen ganas de ir a la iglesia, no tienen deseos de escudriñar la palabra, de leerla, de estudiarla, no tienen deseos de orar, porque hay una debilidad en ellos. Y aquí, como les decía, el apóstol Pablo nos enseña y nos instruye cómo tratar con esas debilidades, cómo nosotros nos presentamos ante Dios. Y es con un clamor, no simplemente hacer caso omiso de ellas y decir, es que yo soy así. No. El apóstol Pablo, con toda su grandeza, con todo su currículo, con todo lo que humanamente uno le pudiera ver, con todos los méritos que tenía, aún así, él clamó a Dios por sus debilidades. Él se presentó ante Dios y le dijo, Señor, por favor, quita de mí esta debilidad, quita de mí este obstáculo que me impide tener una vida plena en ti, Señor. Y aquí hay una esencia de la respuesta de Dios que le dice, bástate en mi gracia, bástate en mi poder, hijo mío, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero tiene que haber esa actitud, tiene que existir esa actitud de parte nuestra, de que nosotros nos pongamos, de que nosotros dispongamos de nuestras debilidades en las manos de Dios. Porque ahí es que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Pero si cada uno de nosotros hace caso omiso de sus imperfecciones, de sus problemas, de sus obstáculos, y simplemente decimos que así soy yo, entonces, ¿cómo Dios se va a perfeccionar en nuestras debilidades? Porque hemos creído y hemos pensado por mucho tiempo que Dios tiene que resolvernos la vida, de que Dios tiene que mirar nuestras debilidades con pena, con lástima, que Dios tiene que mirar esas áreas de nosotros y que debe resolverlas. Dios que resuelva. Dios fue que me llamó siendo un iracundo, Dios fue que me llamó siendo una chismosa o un chismoso, un atrevido o una atrevida, y yo puedo continuar así porque así Dios me llamó. Para nada. Tenemos que aprender del apóstol Pablo. No importa lo grande que seamos, no importa lo importante que seamos dentro de la estructura de la iglesia o del reino, como usted lo quiera llamar, lo importante es nosotros saber presentarnos ante Dios con humildad y sencillez de corazón. Y miren, alguien que no trató de la manera correcta sus debilidades fue Pedro. El apóstol Pedro no supo manejar ciertas debilidades que había en su carácter y que había en su temperamento. Todos sabemos que el apóstol Pedro era un hombre muy aguerrido, muy valiente, con un temperamento fuerte, y lo vemos, por ejemplo, cuando estaban en la barca y él pregunta en medio, aunque no tenía muy buena visión, pero él pregunta, maestro, si eres tú, llama que yo vaya. Y él fue el único que se atrevió de los discípulos. Todos estaban muertos de miedo, pero Pedro, aún quizás con un poco de temor, se atrevió a caminar sobre las aguas. Y cuando vio la realidad, cuando se vio que él estaba en aguas profundas, ahí entonces su fe flaqueó y dudó, y obviamente se estaba hundiendo. Pero hay un momento, y lo que quiero es describirles este temperamento de Pedro un poco explosivo. Pero hay un momento donde Jesús le dice a los discípulos, todos ustedes se van a escandalizar de mí. En otras versiones dice, todos ustedes van a perder la fe en mí, o todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro interrumpe al maestro y le dice, te equivocaste, maestro, te equivocaste, Señor. Yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, yo no voy a perder mi fe en ti. Quizás todo esto sí, todos los demás discípulos sí, pero yo no. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que amanezca, antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que raye el alba, me vas a negar 3 veces. Y Pedro seguro se quedó en silencio, pero no
no conforme con la respuesta del maestro. Y cuando vienen a apresar al maestro, cuando viene toda la turba que se lo quieren llevar con palos, con piedra, con todas las cosas, como si fuera un ladrón, Pedro comienza a seguir al maestro. Y aunque de lejos, todos los discípulos, los demás, salieron huyendo. Pedro quería mantener su palabra y estaba siguiendo al maestro. Y comienza a caminar detrás del maestro y llega al patio del sumo sacerdote, donde ahí estaban interrogando a Jesús. Pero cuando entonces él ve que la cosa se puso color de hormiga, como decimos aquí en República Dominicana, y estas personas que estaban interrogando al maestro, entonces comienzan a bofetearlo, comienzan a escupirlo, comienzan a insultarlo, buscan falsos testigos y lo condenan a muerte. Pedro parece que sintió miedo. Parece que ese hombre valiente, parece que ese hombre aguerrido, que ese hombre que estaba dispuesto a todo, que ese hombre que no iba a quedar mal ante sus demás compañeros discípulos, en ese momento sintió miedo, porque dijo: wow, si al maestro que es inocente, si al maestro que lo único que ha hecho es predicar la palabra, sanar los enfermos, si el maestro lo único que ha sido es ser bueno con la gente, lo están condenando de manera inocente y han buscado falsos testigos y ya nadie puede detener esta condena, imagínense lo que pueden hacer conmigo. Y es ahí cuando aparece la criada y dice: hey, pero tú eres uno de ellos. Y Pedro niega 3 veces que conocía al maestro. Dice en las escrituras que hasta maldice. Él juró que no lo conocía. Y luego cuando se acordó, entonces dice que salió de ese lugar y lloró amargamente, recordando lo que había sucedido con el Señor. ¿Qué sucedió en la vida de Pedro en ese momento? Que Pedro tenía una debilidad en su temperamento, en su palabra, en su carácter. Y era que Pedro tenía la boca muy floja. Es decir, había orgullo, había arrogancia en él en muchas ocasiones. No estoy satanizando a Pedro, todo lo contrario. Quizás nosotros nos parecemos más a Pedro de lo que uno quisiera. Porque todos queremos ser a veces como el apóstol Pablo, pero nos parecemos mucho a Judas y a Pedro. Y aunque lo neguemos, nos parecemos mucho a Pedro. Tenemos esa actitud de decir: Señor, yo nunca te voy a fallar. Yo no soy como la hermana fulana de tal que te falló, que pecó, que cayó, que hizo esto en la iglesia, que te abandonó, que se olvidó de ti, que ya no volvió. Yo no, Señor, yo no voy a fallar. Yo sí es verdad que me mantengo firme, tengo 15 años en el Evangelio, tengo 30, tengo 20, tengo 25, estoy firme, Señor. Pero probablemente has negado al Maestro o hemos negado al Maestro en más de una ocasión. Y lo negamos a veces en el trabajo, lo negamos en nuestro diario vivir, lo negamos con nuestra pareja, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, porque le hemos dado rienda suelta a las debilidades que hay en nosotros. Le hablamos a nuestros hijos a veces como si nosotros fuéramos ogros. Le hablamos a nuestras esposas y esposos como si fueran animales. Y le damos rienda suelta a todo eso que hay en nuestros corazones. Y se nos olvida tener esta actitud que nos enseña el apóstol Pablo aquí, de poner nuestras debilidades. Que si yo sé, que si yo he entendido que mi problema es que suelo airarme, yo debo ponerme en las manos de Dios. Yo debo decir: Padre, ayúdame, mira mi corazón, ayúdame a entender por qué, si es que acaso hay raíz de amargura en mí, si es que acaso no tengo paz, si es que acaso soy un intolerante, si es que me falta paciencia, si es que no he aprendido a tener amor por las demás personas, porque cuando realmente aprendemos a tener amor por el prójimo, no le ofendemos, no le atacamos, no le agredimos de manera intencional. Pero fíjense que el que es iracundo reacciona y luego se retrae, luego se arrepiente, así como pasó con Pedro. Luego de que hizo lo que hizo, luego de que su boca lo llevara a comprometerse con algo que él no iba a poder cumplir, luego se arrepintió de lo que hizo, luego se arrepintió de cómo reaccionó, de cómo maldijo, de cómo juró que él no conocía a Jesús, que él nunca lo había visto, no sabía quién era esa gente. Y ahí sintió el remordimiento.
Y así muchos de nosotros sabemos lo que está mal, sabemos que hemos dicho mentiras o que decimos muchas mentiras, pero no queremos afrontar esa debilidad y seguimos tapando una mentira con otra. Y no queremos reconocer ni ante Dios ni ante los hombres que fallamos. Y yo digo que es tan fácil nosotros poder presentarnos ante Dios y decirle: Padre, mira mi corazón, mira mis debilidades, porque Dios nunca nos juzga de manera severa. Dios siempre nos mira con ojos de misericordia. Así como decía David: Señor, júzgame tú y que no me juzguen los hombres. Porque nosotros como personas solemos ser muy duros con el que se equivoca, aunque nosotros también nos equivocamos constantemente. Pero el Padre nos mira con tanto amor, con tanta dulzura, con tanto perdón, que yo creo que ninguno de nosotros puede decir que hemos ido a la presencia de Dios y hemos reconocido que estamos mal y hemos recibido una reprensión de parte de Dios. Todo lo contrario, lo que percibimos es amor, lo que sentimos es que Dios nos abraza, aún con nuestras debilidades, aún con nuestros defectos. Dios nos acepta, nos ama y nos recibe en su presencia, porque Él no desprecia un corazón constricto. Él no desprecia una persona que reconoce que tiene áreas que mejorar. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer ese ejercicio, cada uno tiene que dar ese paso de que en nuestro próximo tiempo de oración, ya sea que usted lo haga en la mañana, antes de salir para el trabajo, en la noche, antes de dormir, pero que tengamos ese momento de honestidad con el Padre y decirle, por el bien de todos y sobre todo por su propio bien, por el bien de todas las personas que le rodean, de su familia, de sus compañeros de trabajo, y hablarle de esas debilidades que usted sabe que usted tiene. Si es el chisme, háblele del chisme. Si es la lascivia, háblele de eso. Hable con su Padre Celestial. Y el Padre siempre nos recibe así como el Padre del Hijo Pródigo, que a pesar de todo lo que hizo el Hijo Pródigo, a pesar de que él dilapidó todo lo que su herencia, a pesar de que fue un hijo ciertamente con malagradecido en cierto sentido, a pesar de eso su papá lo recibió con los brazos abiertos. Asimismo, Dios nos recibe a nosotros sin importar la situación que nosotros estemos viviendo, sin importar la conducta de nuestro corazón. Hay algo absoluto que nosotros pudiéramos reconocer hoy en día, y es que Dios nos ama. Dios nos ama, nos ha amado y nos amará. Eso es perpetuo y es una constante en nuestra relación con el Señor. Nosotros nos apartamos de Dios, nos olvidamos de Dios, porque a veces, aún asistiendo a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de escudriñar la palabra, dejamos de tener intimidad con Dios, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Y siempre que nosotros procuramos, siempre que le buscamos, le hallamos. No hay un día que podamos decir: yo oré a Dios, yo clamé a Él en medio de mi aflicción y Dios no estuvo ahí. Siempre Dios está en nuestras vidas. Y si queremos ser personas que podamos dar testimonio de lo que Dios hace en la vida de un hombre, de una mujer, si nosotros queremos realmente alcanzar las promesas que hablan en sus escrituras acerca de que nosotros debemos alcanzar esa perfección en Cristo Jesús, de que nosotros debemos cada día parecernos un poco más a Él. Gran reto, no digo que es cosa fácil, pero como dijo la hermana Scarlett, el primer paso es nosotros reconocer las debilidades que hay en nosotros. No seguir pensando que somos los grandes santurrones o compararnos con los hermanos que quizás no están teniendo una vida plena. Ellos también tienen su situación, pero tú también tienes las tuyas, yo también tengo las mías. De nada me sirve señalar al que se equivoca si yo mismo me estoy equivocando. Entonces, mis hermanos,
nosotros tenemos que aprender a tener ese momento de honestidad, de intimidad y de sencillez con el Señor, de presentarnos con toda humildad, de presentarnos con toda mansedumbre, de presentarnos humildes ante el Señor tal como somos. No somos las personas que a veces queremos vender esa imagen, esa máscara de intachables. Sí, tenemos tachas, tenemos defectos, tenemos debilidades, así como lo hizo el apóstol Pablo. Y esto lo escribió él de su puño y letra. No fue que en la iglesia de los Corintios se enteraron porque le descubrieron algo o porque salió en las redes sociales. No, esto lo escribió él de su puño y letra. Tengo una debilidad. Oh, impresionante. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol, el pastor, tiene una debilidad. Sí, sorpréndense, pero todos tenemos debilidades. Entonces, mis amados, yo creo que Dios nos ha bendecido en gran manera en esta noche. Yo espero que esto también haya sido de mucha bendición para ustedes. Para mí este tema ha sido un tema maravilloso, así que yo los invito a que reflexionen en ese sentido y que nos conectemos con lo que nos quiso enseñar el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Estúdienlo cuando estén en sus casas a solas. Y nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga a todos y gracias por conectarse. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho.